bienvenidos. El tema que voy a tocar hoy es un tema muy importante. Es méritos y virtudes, el mecanismo de generación y transferencia. Okay. Bueno, esta conferencia fue inspirada por unas preguntas que me hicieron los alumnos y me pareció importante explicar este tema de méritos a profundidad. No existe un texto budista que explica como en totalidad la complejidad de este mecanismo. Uno tiene que armar el rompecabezas estudiando muchos textos budistas, recolectando pedazos relacionados y aplicándolos en sí mismo y observando a los demás. Es decir, el mecanismo de la generación de méritos y cómo se transfiere tiene evidencia en muchos textos. Y uno casi tiene que ir practicando y formando un sentido, observando y entendiendo cómo funciona. Okay. Y lo que hoy voy a compartir con ustedes es lo que yo personalmente, como monje de ya hace 26 años, tengo entendido de méritos y virtudes. Okay. Primero, ¿qué son méritos y virtudes? ¿Y cuál es la diferencia entre méritos y virtudes? Okay. Méritos, como todos los fenómenos en nuestro universo, está bajo el surgimiento condicionado o surgimiento dependiente. También es muy conocido como la ley universal de causa y efecto. Ahora, bajo esa ley de causa y efecto, las acciones realizadas por los seres con conciencia, que somos humanos, animales, seres que tienen conciencia. ¿Okay? Entonces, nosotros llamamos ese mecanismo de acciones karma y vipaka, o acciones y consecuencias. Okay. Entonces, mérito está dentro de esa regla. ¿Cómo funciona? Méritos en esta vida son consecuencias de las acciones buenas o beneficiosas, y deméritos son falta de méritos, pero también son consecuencias de las acciones malas o perjudiciales. ¿Okay? Voy con definición primero, y después vamos explorando cómo funciona, cuál es la dinámica de esa energía o esa cosa que se crea a través de nuestras acciones. En relación a los 4 coeficientes de un individuo, ¿okay? Que son, nosotros, cada individuo, cada ser humano, tenemos 4 coeficientes. Uno es coeficiente físico, segundo coeficiente intelectual, tercero coeficiente emocional y el cuarto es coeficiente espiritual. Y también puede ser llamado coeficiente del despertar. Okay. Entonces, los méritos acumulados en vidas pasadas y en vida presente afectan directamente nuestros coeficientes en esta vida, desde nuestro nacimiento hasta la muerte y el próximo renacimiento. Porque todo, sea méritos o deméritos, son generados a través de nuestras acciones. Y solo tenemos 3 tipos de acciones: corporales, verbales y mentales. Ahora, en el caso de nacimiento, tenemos cómo uno nace a este mundo.
internamente el coeficiente denomina o determina su apariencia, su salud, su situación física, intelectual y emocional. Y la parte espiritual empieza a tomar forma con tiempo. Pero también ya hay como semillas plantadas en vidas pasadas, buenas o malas, que conduce hacia el despertar o que obstaculizan el despertar. Okay. Y cada coeficiente, sea físico, intelectual, emocional y espiritual, tiene la parte interna y externa. Interna es lo que uno, como en cuerpo y mente, muestra. Externas son las circunstancias que ayudan o no ayudan a favorecer los coeficientes. Okay. Entonces, ahora en general, ahora vamos a hablar de virtudes y méritos. En general, entendemos que virtudes incluyen a méritos. Lo que nosotros llamamos virtud es una acción hecha con menos egoísmo, más espiritualidad. Lo que llamamos no virtuoso o no virtudes son acciones que tienen mucho ego, mucha codicia e ira. Ahora, tener méritos, por el otro lado, no implica tener virtudes. Pero virtudes sí incluye a méritos. Okay. Entonces, eso, ¿por qué? Porque virtud implica la reducción del yo, del egocentrismo. Ahora, en algunos textos budistas, méritos y virtudes son intercambiables. Se habla de méritos como en general, ¿okay? Para incluir también virtudes. Por ejemplo, se dice que el Buda Shakyamuni alcanzó la consumación o la perfección de méritos y sabiduría. Y es entendido que esos méritos son porque tienen contenido de virtudes. Y hay un tema sobre méritos. Méritos son acumulados. Después, en la segunda parte, voy a explicar cómo se generan. Pero méritos acumulados por uno mismo pueden permanecer intactos o inactivos si uno no lo quiere canjear o no tiene habilidades, herramientas para canjearlos. Herramientas o condiciones. Pero dado las condiciones propicias, se puede convertir en recursos materiales en este mundo. Y este concepto lo voy a explicar más en detalle después. El mecanismo de generación. ¿Cómo uno genera o acumula méritos? Okay. Primero, méritos están relacionados con el bien. Y deméritos están relacionados con el mal. Okay. Y entiendo que hay una creencia en este mundo que todo es relativo. No hay bien o mal. Si no hay ni criterios para definir bien o mal, entonces
la ley de causa y efecto no va a poder funcionar. ¿Ok? Pero bien y mal, cuando la gente dice que no hay, es todo relativo, es porque están hablando de relativo a su propio, a su perspectiva subjetiva. Lo que yo considero bueno, otros no lo consideran bueno. Lo que yo considero malo, otros tal vez no lo consideran malo. Pero eso no es la definición según causa y efecto. ¿Qué es lo que el Buda dijo? Él definió el bien y el mal. ¿Qué es el bien? Solo dos condiciones, dos aspectos para observar. El bien es la intención buena, es número uno. La intención de ayudar, intención pura, muchas veces lo decimos. Y que resulta en beneficio al otro, a largo plazo. ¿Y qué es el mal? El mal es la intención mala y resulta en perjuicio al otro a largo plazo. Y eso, dígame, ¿eso no son criterios que todos podemos estar de acuerdo? Yo creo que sí, es posible. Porque ya no es relativo, es objetivo, no es subjetivo, digamos. Y lo que resulta en beneficio a uno mismo, comparado a que resulta en beneficio a pocos seres, o resulta en beneficio a muchos seres, o a corto o largo plazo. Esto implicará la magnitud de mérito o del bien generado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál es el opuesto? Lo que resulta en perjuicio a uno mismo, comparado relativamente a los pocos seres o a muchos seres a corto o largo plazo. Entonces, el practicante espiritual, ¿qué trata de hacer? Trata de identificar lo que resulta en beneficio a mayor cantidad, en menor calidad y a largo plazo. Eso sería el modo espiritual de ver uno en relación al mundo. Y al mismo tiempo, por otro lado, o al contrario, en la parte del mal, reducir daño lo más posible y limitarlo, y que sea, si hay algo que es inevitable, que sea lo más corto plazo posible, que pique, que no dañe, que no marca una cicatriz en los seres. Okay. Y estoy hablando de cicatriz mental, psicológico. Entonces, primero es muy importante, para entender méritos o deméritos, hay que entender la definición del bien y el mal. Okay. Y vamos al segundo punto. La generación de méritos según las 10 acciones meritorias o virtuosas. Eso sí, hay un sutra que habla sobre esto. Okay. Y voy a ir punto por punto como para marcar qué son méritos. ¿Okay? Primero, al evitar matar y hacer daño a los demás, protegiendo la vida de otros seres, uno obtendrá una larga vida y una buena salud. Okay. Esas son palabras del sutra sobre causa y efecto. Entonces, si uno evita matar, entonces eso sería en el lado del bien, digamos. Y eso va a generar ¿qué? Méritos. Pero ¿qué pasa si uno, por propio beneficio, hace matanza,
causa muerte, entonces eso sería de méritos. Bien claro. Segundo, al evitar el robo y al practicar la generosidad, haciendo ofrendas, ayudando a los otros, uno tendrá la riqueza. ¿Ok? Y tendrá también salud. ¿Ok? Eso es como un causa y efecto. Tercero, al mantener una conducta sexual ética, que uno no se deja llevar por los deseos y uno respeta su propia pareja, entonces ese tipo de persona va a poder conseguir un buen compañero o compañera y va a tener pocos enemigos. Al evitar la mentira y hablando de forma honesta y directa, vamos a ser más apreciados y respetados por todos. ¿Ok? Y esto es, quiero elaborar un poquito más sobre eso. Hay personas que siempre dicen, no sé por qué no me creen en algo. Hay una cosa sobre la energía kármica también. Hay personas que parecen que son honestos, que como irradian una energía de honestidad. Y tienen mucha facilidad cuando hablan, no ponen, digamos, como una expresión, no ponen mucha sal o dulce, tal como es. Y lo exponen, pero de una forma agradable y suave. Y esa persona es honesta. Entonces, ¿qué tendencia tiene la persona que está en tu entorno? Tiene una tendencia de poder creerlos más. Porque esa persona no tiene una energía de mentira, del mentiroso. Okay. Y yo creo que en este mundo que de tantas máscaras, nosotros sentimos esto todo el tiempo. Hay personas que hablaríamos de algo y hay personas que ni queremos tocar nada personal. Porque, por favor, dejamos esto separado. Porque uno no puede sentir esa sinceridad del otro. Okay. Seguimos con el quinto. Al evitar las calumnias y haciendo la paz con los enemigos, vamos a tener buenos seguidores en el caso de la religión o espiritualidad, o buenos empleados respetuosos. Okay. Calumnias. Yo estaba en una escuela y no voy a decir qué colegio estaba, y yo le pregunté a 100 chicos y son de edad 7 a 15 o 16. Y yo le pregunté, ¿a quién le gusta que le hablen mal detrás? Como, ¿cómo se llama? Calumnias. Yeah. O a chismes. ¿Le gusta saber que alguien está hablando chismes de ti? No, todos le van la mano. No me gusta. Y fue la segunda pregunta. Le pregunto, ¿le gusta hablar de chismes? Y ahí empezaron a mirar si los compañeros levantan la mano. Y digo, ¿a quiénes no le gustan hablar de chismes? Tampoco levantaron la mano. Bueno, la ley de causa y efecto es así. Si uno no le gusta que los otros calumnian a uno mismo, entonces uno tiene que parar de calumniar de los otros. Pero eso no implica que alguien que nunca habla de calumnias puede evitar totalmente las calumnias. Porque hay calumnias que surgen a causa de diferencia de pensamiento filosófico.
¿Y por qué yo digo eso? Porque el Buda siempre tenía personas que querían cortarle, hablar mal de él. Pero él nunca habló mal de ninguna religión. Ok. Seguimos. Al evitar las palabras maliciosas o agresivas y hablando de forma pacífica, amable y agradable, oiremos cosas agradables. Okay. O tendremos oportunidad para escuchar más cosas agradables. Entonces, si siempre estás escuchando cosas desagradables, tienes que pensar, ¿será que yo estoy emitiendo una energía que está invitando ese tipo de habla desagradable? Uno tiene que, porque uno no puede actuar en una forma y querer otra cosa. Es causa y efecto. Y solo causa y efecto de vida presente, ¿eh? Ni hablar de vidas pasadas. Aún más evidente. Al evitar hablar inútilmente, banalidades, y hablar de cosas que tienen sentido, que tienen un propósito positivo, entonces nuestras palabras serán escuchadas, tomado serio por la gente. Cuando alguien está muy acostumbrado a hablar por hablar, dando vueltas, porque no aguantan el silencio, están con amigos que... Sí, cuando hay un momento, un segundo de silencio, todas las mentes están disparando. A ver, ¿qué voy a decir? Porque si nadie habla, esto va a caer, todo esto va a caer, a todo va a ser muy pesado. No. Y entonces empieza a hablar de banalidades. Cosas que hablan o preguntan y después cuando el otro está respondiendo, uno ya está pensando en otras cosas para preguntar, para seguir las conversaciones. Este tipo de patrón creado en uno es terrible, porque cuando decides hacer serio y quieres hablar de cosas serias, la gente no te van a tomar serio. Al evitar la codicia y por cultivar una mentalidad abierta y generosa, nuestros deseos buenos se cumplirán. Esto está hablando de causa y efecto. Acciones, karma y su vipaka, consecuencia. Al evitar la ira, el odio, pensamientos maliciosos y cultivando el amor y la benevolencia, no tendremos miedo y no sufriremos ningún daño de los otros. Y por último, de las 10 acciones virtuosas, dice, al evitar la participación en las creencias erróneas que resultan en daño a los seres o de violencia, de agresión, y uno cultivando el punto de vista verdadero y practicándolo, tendremos una visión correcta de la realidad. Entonces, esos son 10 acciones virtuosas y sus recompensas o sus consecuencias. Entonces, cada uno, y esto es en el budismo, tanto Sravaka, Mahayana, es en común. Son las 10 acciones que denominan que genera méritos y cuando uno no lo cumple, genera deméritos. ¿Cómo se transfiere o cómo se envía méritos? Voy a hacer algo como en lógica para revertir esto. ¿Se puede transferir o enviar deméritos o no? Como mala energía al otro o no. ¿Se puede o no? Díganme, ¿qué les parece? ¿Se puede desear mal al otro o no? Todo el tiempo la gente lo hace. Oh, espero que no le choque un coche.
espero que no le salga una cosa mal, pero realmente están deseando que le salga el mal. Entonces, ¿se puede desear mal a la otra persona o no? Sí, por supuesto. Y a veces, aún como practicantes espirituales, tenemos que tomar más cuidado aún. Muchas veces lo podemos disfrazar como algo bueno, pero en realidad, adentro es como, espero que las consecuencias no sean demasiado malas para esa persona. Palabra no tiene valor, es lo que uno realmente siente ahí adentro. No, que no le pase mal. Tuvo una promoción, qué bueno. Y ahí el corazón está pensando, la mente, ¿por qué no fui yo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo chupaste la media para tener eso? ¿Me entiende? ¿Se dice chupa media aquí o no? Sí. Bueno, no sé cómo se chupa la media, pero sé esa expresión. Es totalmente asqueroso, yo digo. Y especialmente si una media mojada. Qué bueno. Entonces se puede transferir de méritos, ¿no? Desear mal. Entonces ahora volvemos a lo que queremos realmente hacer. ¿Cómo se transfiere o enviar méritos? Okay. Voy a explicar ese mecanismo de transferencia de méritos utilizando las enseñanzas en Avatamsaka Sutra sobre los votos y prácticas del Bodhisattva Samantabhadra. Son 10 votos. ¿Okay? Y según ese sutra, el Bodhisattva Samantabhadra hizo 10 votos para alcanzar la budidad. ¿Okay? Y les voy a leer, pero no explicar todo. Primero, rendir homenaje y respetar a todos los Budas. Budas del pasado, Buda presente y Budas del futuro. ¿Y quiénes son los Budas del futuro? Todos los seres sintientes. Segundo, dar a conocer y elogiar a los Budas. Ese alcance de la budidad. ¿Okay? Tercero, hacer ofrendas en abundancia a los Budas. Cuarto, arrepentirse de los obstáculos kármicos, de las transgresiones de uno mismo. Quinto, regocijarse en las virtudes del prójimo. Sexto, suplicar a los Budas que giren la rueda del Dharma. Es decir, suplicar que los Budas siguen enseñando a los seres. Séptimo, suplicar a los Budas que permanezcan en el mundo, que no entren en el nirvana tan rápido. Octavo, seguir las enseñanzas de los Budas siempre. ¿Okay? Noveno, armonizarse con los seres sintientes siempre. Armonizar con los seres. ¿Okay? Entonces, esos son los... y ahí el 10º. Y yo voy a utilizar el 10º para explicar el mecanismo. El 10º voto de Bodhisattva Samantabhadra es transferir los méritos universalmente a todos los seres. Esto es totalmente alineado y en sintonía con ¿qué? Con el Karanya Metta Sutta, que habla de amor benevolente universal hacia todos los seres, imparcialmente, grande, pequeño, lejos, cerca, no importa. Y son cercanos o queridos o neutro y no conoce, no importa. A todos los seres. Está alineado con también ese sutta, Karanya Metta Sutta. Entonces, ¿qué dice la explicación bajo el voto de transferir los méritos universalmente a todos los seres? Avatamsaka Sutra dice: todos los méritos generados por el primer voto hasta el 9º voto
que los transfieran a todos los seres en el universo. Es decir, todas las prácticas hechas del 1 al 9, todo lo que se genera en méritos, en energía positiva, son para compartir con todos los seres. ¿Qué más? Que todos los seres sean pacíficos y seguros. Eso aparece en Karanya Metta Sutta también. Libres de los sufrimientos de la enfermedad. Que ellos fracasan en sus intentos de hacer el mal. Eso es importante. Se transfieren méritos, pero méritos implican que los que están por hacer el mal o están haciendo el mal van a fracasar en sus intentos de hacer el mal. ¿Está entendiendo? Este es el mecanismo de la transferencia de méritos. Y el último, relacionado con esa explicación, es que tengan éxito rápidamente en sus esfuerzos beneficiosos. Es decir, si uno quiere mejorar su vida, puede llegar a mejorar su vida. Si uno quiere llegar a la liberación, que uno llegue a la liberación, a nirvana. Si uno quiere liberar y ayudar a los seres, que lo pueda hacer con éxito. La apertura de este Bodhisattva Samantabhadra. Entonces ahí dice, ahí hay algo que sí, ya entienden. ¿Qué pasa cuando uno transfiere méritos a un ladrón? Y usualmente cuando le digo a la gente, alguien me dice, tengo un primo, tengo una persona familiar conocido, y ellos venden droga, hacen algo malo y causan mal y daño a la comunidad. ¿Y qué hago con eso? Voy a la policía, ¿qué hago así? Yo digo, sí, haga lo que te parece que un ciudadano correcto, ético haría, pero transferirle méritos. Y la reacción usualmente a eso, a transferir mérito a ser que hace mal, es no. Ellos son imperdonables. Ellos son cucarachas de la sociedad. ¿Cómo puedo transferir méritos a ellos? Ahora entienden que transferencia de méritos son válidos o no en esa situación. Más que nada, porque para que ellos fracasen en sus intentos de hacer el mal. Ok. Ahora le voy a hacer preguntas que me han hecho, que incentivó dar esa charla, este tema. Mira, maestro, mis méritos son muy limitados, no practiqué tanto. ¿Se va a disminuir cuando lo transfiero a los demás? ¿Me voy a quedar con menos? Tal vez voy a tener un crédito, voy a tener una deuda. ¿Qué pasa si transfiero más que tengo? ¿A quién le voy a prestar esos méritos? Lo están pensando como una cuenta bancaria. Y antes de terminar la pregunta, también pregunta. Yo tengo 10 personas para transferir méritos. Tal vez con lo poco que yo genero, voy a solo hacerlo para 5. Como limitar los seres en mi transferencia para no llegar a tener 0 para uno mismo. Respuesta. Y esto está es uno de los ejemplos que dice en Mahaprajnaparamita Shastra, un comentario de la gran sabiduría, de Nagarjuna. Y él dice, hay una habitación
un cuarto cerrado. Y por 1000 años no había luz adentro. Y la pregunta que Nagarjuna hace es, ¿cuánto tiempo tardaría para iluminar esa habitación? ¿Cuánto tiempo? Al instante. Eso. Ponen una luz, una vela y ya se ilumina. La oscuridad de 1000 años, ¿qué tiene que ver con esa luz? Esa luz se prende y ya se ilumina. Es fuerte, ¿no? Ese ejemplo. Porque usualmente la mente materialista, ¿cómo piensa? A ver, si tomo 1000 años estando en oscuridad, tal vez va a tomar, si no bien 1000 años, 500 años para iluminarlo. No. O para calentarlo es otra cosa. Pero estamos hablando de iluminarlo con la luz. ¿Y la luz implica qué? Está hablando de la sabiduría, de los méritos, de la energía positiva que nosotros podemos compartir con nosotros. Si una persona está en una oscuridad completa y uno le envía, transfiere méritos, ¿lo van a sentir más o menos? Más. Porque esa persona está en la oscuridad. Pero si esa persona ya es practicante, tal vez la transferencia se siente, pero no tan fuerte, porque no es una gran diferencia, digamos. Ok, entonces, también, hay otra analogía para explicar que si se disminuye méritos propios. Entonces, el Buda nos dijo, considérese como la luz de una vela. O si eres bien potente, eres un faro. ¿Ok? Y emites la luz. Irradias la luz. La luz va a llegar. Entonces, más seres que llega, ¿esa luz va a disminuir o no? No funciona así. Entonces la transferencia de mérito es lo mismo. La única traba, o digamos las trabas, uno es cuántos méritos ha generado. Y eso depende de la calidad de qué? De tu mente. ¿Cómo ha trabajado? Entonces, si tu mente es pura y de buena intención y has trabajado bien, entonces, ¿qué tipo de luz vas a hacer? Un faro. Entonces, eso es una forma de entenderlo. Hay otra analogía que para mí creo que también es muy importante. Es la transferencia de méritos y el símil de la radio y la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia de nuestra mente. Imagine que en este universo, y no solo Tierra, el planeta Tierra, en todo el universo, en todas las dimensiones, hay seres en el camino espiritual y de alto nivel. Y ellos están transfiriendo méritos, deseando bien, practicando metabhavana, amor benevolente hacia todos los seres. Y uno es egocéntrico, con la frecuencia del yo. Frecuencia yo. Esa frecuencia va a poder conectar con la frecuencia de todos los Budas iluminados, todos los seres de alta realización, ¿o no? Difícil. Porque no es la misma vibración. Pero cuando ahora la cuestión es cómo uno abre la mente para recibir. ¿Sabe cómo? Dar es recibir. Cuando uno
apaga su radio y a una frecuencia de mérito, de bondad, señales de bondad, y uno apaga su radio y yo, materialismo, consumismo, apego a todo ese cuerpo, todo lo mío. Esa radio está, la transmisora está, y hay transmisores por todos lados, pero la radio de uno está cerrada. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a buscar la frecuencia? Uno abre eso. Entonces, parece que uno está dando, pero en realidad estamos ¿qué? Recibiendo. Cuando nosotros transferimos méritos, siempre recibimos más de lo que damos. ¡Wow! Esta matemática me gusta, ¿no? Es una fórmula para ganar. Es una fórmula optimizada. ¿Cómo se llama? Optimizada. Sí. Al querer compartir todo lo que yo he trabajado con todos los seres de bondad y de méritos, ¡wow! Yo recibo más en retorno. Entonces, ¿cómo puede disminuir la mía? No. Fortaleza, multiplica exponencialmente lo que yo he trabajado. Por eso, en los 10 votos de un practicante, 9 son trabajados hacia hacer, y el 10º es compartir todo lo trabajado con todos los seres. Desear bien, desear que avanzan y que fracasen en sus malos hechos. Ahora, el rango, ¿ok? Digamos que eso es mi símil o analogía, ¿ok? Entonces, imaginen que diferentes practicantes, diferentes seres de alta ¿cómo se dice? Práctica, tienen diferentes frecuencias tal vez. ¿Cómo uno abre el rango de frecuencia? Ustedes saben, hay radio pequeño y hay radio. Y no solo FM, y también AM, y también WM, ¿sí? Que es mundial. ¿Qué es lo que afecta a ese rango? Entonces, es el altruismo en uno mismo. ¿Cómo uno ha trabajado el amor benevolente, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad? Cuando uno ha trabajado en esos 4 aspectos del altruismo, el rango de frecuencia se abre totalmente. Y la otra condición es la abertura de la mente. La conexión de la mente con la sabiduría. Y eso tiene que ver todo con ¿qué? Con el no yo. La reducción del yo. Apego al yo y a lo mío. Eso afectará como ese rango de la frecuencia. ¿Okay? Otra pregunta. Entonces, bueno, maestro, estoy convencido ahora. Yo puedo transferir méritos. Entiendo que se puede transferir. A ver, ¿pero la transferencia le llegará a los seres destinados o no? ¿Cómo voy a saber? ¿Es válido? ¿Son válidos esa pregunta, no? Bueno, mi respuesta... esta mañana pensé en... ahora en celular tenemos app del banco. ¿Ok? Entonces, primero, yo voy a hacer una analogía. Es parecido a una transferencia bancaria vía smartphone. ¿Ok? Primero uno tiene que ingresar, tiene que tener una cuenta para ingresar, ¿no?
Y segundo, hay que tener dinero en la cuenta. Si no hay dinero o hay poco dinero, se transfiere poco. ¿Okay? Tener a alguien para enviar la remesa o personas. Y uno envía la remesa. ¿Y cómo sabe? La persona te confirma que recibió la remesa. Ok. Ahora, eso es en el caso de transferencia bancaria. Ahora, ¿qué pasa con nosotros a nivel humano? Uno dice, ok, bueno, yo entro a mi cuenta espiritual. Hoy tengo bastantes méritos generados. Entonces uno, voy a destinarlo al incendio en Amazonas. Porque hay un incendio. Voy a enviar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a definitivamente ver el retorno, un mensaje de los animalitos, seres. Gracias, recibimos tus méritos. No funciona así. Incendio en Amazonas. ¿Qué magnitud estamos hablando? Enorme. Y, a ver, ¿cuántos méritos hemos generado? Aunque sean muchos. Los méritos realmente, como son de alta, máximo calidad, ¿sabe cuál es? El máximo de méritos, ¿sabe quién lo generó? Según el Buda, cuando se iluminó. La iluminación, cortar la codicia, ira e ignorancia por definitivo y realizar nirvana, eso genera méritos inmensurables. Y aún así, el Buda, deseando a todos los seres que puedan acceder al Dharma o puedan salir del sufrimiento, ¿qué pasa? Todavía estamos aquí. Es decir, transferencia de méritos, ¿okay? Como un mecanismo, nosotros nos cuidamos de ¿qué? Nuestra parte. Pero puede resultar en algo que uno ve o no. Eso sí, solo tienen que probarlo en vida diaria, con los seres queridos o asuntos, cosas que tienes, que sientes, que quieres ayudar. Sí, funcionan. Pero hay que saber la magnitud de esa cosa que uno está hablando. Hoy, antes de venir aquí, vi dos chicas que fueron a lo de Greta Thunberg, que están ahí en el Congreso, esa zona, para protestar, para que hagan algo del ambiente. Yo digo, buenísimo, los jóvenes entienden que esto es asunto y ya saben, caras jóvenes juntas, eso es una energía muy positiva. Bueno. Pero el problema que tenemos de esta magnitud del clima, del ambiente, es global. Entonces hay que llegar a la masa crítica para que genere un cambio, un ciclo benigno, porque estuvimos en ese ciclo maligno de hace tiempo. Hay que llegar a ese punto benigno para poder hacer un cambio. ¿Okay? Entonces, en esa parte de cómo, si llega a los seres o no, si tengo que dar ejemplos de
definitivamente te viene un mensaje es cuando uno hace transferencia a los seres fallecidos y los seres fallecidos te aparecen en tu sueño agradeciéndote. Eso también es muy común en la práctica espiritual. Eso es directo. ¿Okay? Pero muchas veces cuando nosotros transferimos méritos, no estamos buscando un retorno, un señal. Hacemos porque nos hace bien. Es una práctica por sí mismo. La transferencia de méritos a todos los seres imparcialmente ya es una práctica.